Yo les decía la semana pasada, cuando tocamos la primera parte de este tema, que era la oración como puente para acercarnos a Dios. Tocamos unos ítems muy bonitos y yo les decía que esta semana íbamos a tocar la oración como arma. Yo quiero que usted pueda apuntar los textos, escribirlos y podamos crecer juntos en esta área de nuestras vidas. Un creyente tiene que o debe tener como base fundamental de su vida, debe tener la oración. Decíamos la semana pasada y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, un creyente o una persona que diga asistir a una iglesia, si no tiene la oración como base fundamental de su vida, es una persona que puede ser movida, es una persona que puede ser arrastrada de la roca con facilidad, es una persona que empieza a fundamentarse sobre la arena y no sobre la roca. Por eso es fundamental orar. La semana pasada explicábamos qué es orar, qué es hablar con Dios, qué nos da la oración a nuestras vidas y para qué nos sirve. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y hoy vamos a mirar la oración como arma. La oración es el arma más poderosa que un cristiano tiene. La oración es el arma que el Espíritu Santo, que Dios nos da a nosotros para comunicarnos con Él y para atacar al enemigo y para proteger a nuestras familias, nuestros sueños, nuestros propósitos. Y vuelvo a repetirlo, una persona que no tenga un tiempo de oración, una persona que no mantenga un tiempo de comunión con Dios, se convierte en presa fácil del enemigo. La palabra dice que el enemigo está, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿a quién devora primero el enemigo? A aquellos que se encuentran apartados del Señor. No sé si usted en algún momento ha visto documentales, los animales, los depredadores, buscan siempre a las presas más débiles, que son los primeros que son atacados. ¿Cuáles son las presas más débiles? Los enfermos, los jóvenes, los que se apartan de la manada. De la misma forma actúa el enemigo alrededor de la iglesia. De la misma forma actúa el enemigo alrededor de la congregación. Empieza a mirar a esas personitas que son débiles, que están enfermas. ¿Por qué son débiles? ¿Por qué están enfermas? Porque no ponen su base en la oración, porque no ponen su base en la comunión con Dios. Entonces, cuando viene un ataque del enemigo, son presa fácil, se los llevan rápido. Pero yo quiero, amada iglesia, usted que me está escuchando en Bolivia, que me está escuchando en Bogotá, que me está escuchando aquí en Bucaramanga, nuestro anhelo como iglesia, nuestro anhelo como congregación es que tengamos personas fuertes en la oración, que puedan resistir, que puedan mantenerse, que puedan estar ahí, que a pesar de los ataques, de los problemas, a pesar del pecado, a pesar de la tentación, se mantengan firmes con Dios. Porque eso es lo que está anhelando Dios de nosotros, que nos mantengamos firmes, que esos vientos, porque esos vientos no nos logren sacar de la barca o quitar del destino hacia donde nos lleva Dios. Hay gente que los mueve una tempestad y los saca, pero hay otros que un silbo apacible, una brisita suave los sacó de la iglesia. Porque los miraron, porque les dijeron, porque les hicieron, porque Dios no les cumplió sus caprichos, porque Dios no atendió cuando ellos querían de una forma rápida. Entonces, esas suaves brisas terminan alejando gente de la iglesia, porque les quitaron la silla, porque no les hablaron. Muchas cosas simples terminan alejando a ese tipo de personas. No de la iglesia, los alejan de Dios. Porque tú puedes cambiar de iglesia, de lugar, y eso no tiene ninguna perdición ni ningún señalamiento. Lo que es difícil de asimilar es que una brisa como esa te aleje de Dios, te saque de la presencia de Dios. ¿Y por qué te puedes sacar? Básicamente porque nunca has tenido una continuidad
con Dios. Y aquel que no tiene una continuidad con Dios, no conoce a Dios. Aquel que no tiene una comunión con Dios, pues no conoce a Dios y no sabe Dios de qué es capaz y Dios qué puede hacer. Y en boca de muchos de nosotros siempre ha estado la expresión de solo nos queda orar. Y siempre estamos dejando de último o le damos la menor importancia a algo tan poderoso como la oración. Creo yo que durante siglos el enemigo ha metido sus garras en este asunto, mermando la insistencia y la dedicación de los cristianos en la oración. Porque creemos nosotros que el solo hecho de venir 2 horas a la semana a la iglesia, o los que vienen también los miércoles, venir 4 horas, nos mantiene calientes, nos mantiene avivados. No, lo que te mantiene avivado, lo que te mantiene caliente es tu tiempo de oración con Dios. Y el enemigo ha mermado esto, la insistencia. Cuando hablamos de insistencia decimos que la gente se cansa de orar, porque oramos 1, 2, 3 veces y creemos que ya eso es suficiente para que suceda el milagro. Te recuerdo que hubieron personajes de la Biblia que esperaron 20, 30 años su milagro y nunca dejaron de creer, nunca dejaron de orar y de insistir. Pero a través de los años, a través de los siglos, el enemigo ha ido golpeando esa parte, la dedicación de nosotros a la oración. Y no es un tema menor el hecho de que el enemigo esté bloqueando nuestras mentes. El enemigo bloquea nuestras mentes y bloquea la idea de orar y de clamar, yendo a otro lado antes de ir a la presencia de Dios. Cuando el enemigo te hace comprar esa idea falsa que el poder está en otro lado y no en Dios, te conviertes en un cristiano sin poder o te conviertes en un cristiano de domingo solamente. Pero durante la semana no tenemos las armas para enfrentarnos a aquello que el enemigo envía para destruirnos. Y yo quiero que quede claro, empezando este mensaje, que la oración siempre debe ser la primera opción, no la última. Si tienes a alguien allí en casa, míralo a los ojos y dile, la oración siempre debe ser la primera opción, no la última. Ese dicho de solo nos queda orar no debería ni siquiera existir en nuestras bocas, porque eso es decirle al Señor, y ahora solo me queda confiar en ti, cuando es lo que debimos hacer o lo que se debe hacer desde el principio. Entonces la oración es un arma que Dios nos entrega. La palabra dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 4, segunda de Corintios 10, 4, dice lo siguiente: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Usamos las armas poderosas de Dios. Escucha lo que dice la palabra. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Quiero hacer especial referencia a esto, porque el cristiano que entiende esto, entiende que las armas del mundo, que lo que está pasando en el sistema no tiene poder o no sirve para lo que nosotros estamos enfrentando. Porque el enemigo, el sistema siempre va a querer vendernos su idea, pero esa idea no sirve para salir de la depresión. Esa idea no sirve para convencer al esposo o a la esposa renuente a asistir a la iglesia. Esa idea no sirve para sacar a tus hijos de la droga. Esa idea no sirve para rescatar tu matrimonio de la infidelidad, porque esas son armas del mundo. Pero el Señor nos dice que debemos usar las armas poderosas de Dios. ¿Cuál arma estamos hablando hoy? Estamos hablando acerca de la oración. Y es un arma que nos va a servir para derribar fortalezas, para quitar pensamientos de destrucción y para destruir toda idea que el enemigo envíe a nuestras vidas. Un cristiano que no ora
fácilmente es convencido por la voz del enemigo. Un cristiano que no ora, fácilmente el enemigo lo saca de la senda, porque viene y le dice 2, 3 cosas al oído y escucha más fuerte la voz del diablo que la voz de Dios. Entonces, yo tengo que entender como hijo de Dios, como seguidor del Rey de Reyes, que yo tengo que usar el arma de la oración. ¿Y qué es la oración? Hablar con Dios. La oración es un arma tan poderosa que el Señor la dejó estipulada como método para expulsar demonios. Es de las únicas cosas, por no decir la única, de las formas en las que Jesús dejó un manual. Porque el Señor, cuando sanó a los cojos, a los leprosos, a los endemoniados, a algunos, nunca dijo háganlo de esta manera, pero cuando habló de la oración la dejó estipulada como un arma fundamental para expulsar demonios. La dejó estipulada como un arma para destruir fortalezas, lo acabamos de leer, para destruir ideas contrarias a lo que Dios nos entrega. Un cristiano que no esté fundamentado en la oración cree que no avanza. Un cristiano que no está fundamentado en la oración cree que Dios lo olvidó. Un cristiano, un seguidor de Cristo que no se fundamenta en la oración cree que Dios ha dejado de importarle, que Él ha dejado de ser importante para Dios y empieza a convertirse en un cristiano débil de aquellos que el enemigo devora y se los lleva. El Señor ha dejado la oración como arma de protección, de defensa. Ustedes saben que hay armas que sirven para atacar y hay armas que sirven para defenderse. Y la palabra dice que la oración es un arma utilizada para las dos cosas, para atacar y para defenderse. La oración no es un arma convencional, porque nuestras batallas, yo quiero, si tienes a alguien allá al lado en casa, dile, la oración no es un arma convencional, no es un arma común y corriente, porque nuestras batallas no son contra seres comunes y corrientes, no son contra seres convencionales. Dice la palabra en Efesios 6:12, que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Estoy leyendo Efesios 6, versículo 12. Entonces, si nuestra lucha no es contra seres comunes y corrientes, contra seres de carne y hueso, como dice la palabra, pues nuestras armas no pueden ser carnales, las armas de nuestra milicia no pueden ser carnales. Porque no luchamos contra la carne, luchamos contra entes espirituales. Entonces, cuando yo me uno a Dios en la oración y cuando yo practico la oración, me estoy ejercitando ¿en dónde? En el ambiente espiritual. Cuando yo ejercito la oración y la coloco como base de mi vida, ejercito mi ser espiritual. Pablo dice, aunque el ser exterior cada día va muriendo, mi ser interior, el hombre interior, el ser interior, cada día crece y avanza y se llena de conocimiento y de sabiduría. Eso es lo que hace la oración. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tienes que conocer para qué te sirve el arma que Dios te está entregando. Dios no te está entregando un arma para que empieces a batallar contra tu esposo, para que empieces a batallar contra tu esposa, para que empieces a batallar contra el vecino, la vecina, el jefe. No, Dios te está entregando un arma para que pelees en lo espiritual, para que entiendas que la batalla no es contra el hombre o la mujer, la batalla es contra las potestades que gobiernan este mundo tenebroso, como dice la palabra. La batalla es contra espíritus malignos que están a nuestro alrededor las 24 horas del día, que quieren atacarte cuando duermes, que quieren atacarte cuando estás en la empresa, que quieren atacarte cuando estás en casa, que quieren atacarte cuando estás en familia, porque ellos están buscando la hora para acabarte. Entonces, cuando entendemos que la oración no se usa para dañar al hombre, la oración no se usa para reclamar juicios ni para enviar juicios, la oración se usa para pelear en los lugares celestes. El arma que te están entregando
es para que ganes batallas en el mundo espiritual. Es para que ganes batallas contra el espíritu de la mentira que viene, que ganes batallas contra el espíritu del homosexualismo que viene, de la envidia, de la hechicería, de la brujería. Esa arma que te están entregando es para que ganes batallas en el ambiente espiritual. Y cuando ganes batallas en el ambiente espiritual, la bendición que está retrasada o que el enemigo no ha dejado pasar, como sucedió en el libro de Daniel, que el arcángel llega y le dice: durante 21 días el dueño de este mundo o el rey de este mundo me propuso batalla y no me dejaba entregarte la bendición. Y hay bendiciones que están ahí retenidas porque el enemigo sabe que cuando llegue tú vas a glorificar el nombre de Dios. Entonces las retiene para que tú pierdas la fe, las retiene para que tú dejes de creer. Y cuando nosotros practicamos la oración, batallamos en el ambiente espiritual. Cortamos las ataduras de borrachera, de drogadicción, de prostitución, de pornografía. Cortamos las ataduras de homosexualismo, de lesbianismo. Cortamos las ataduras que hay sobre nosotros, sobre nuestros hijos y nuestras familias. Porque las batallas no son contra seres convencionales ni aquí en la tierra. Las batallas son contra entes espirituales y en los lugares celestes. ¿Y con qué vas a salir allá? ¿Con insultos? ¿Con gritos? No, salimos allá con oración. Mira al que tienes al lado y dile: la oración es un arma que te permite echar fuera lo que no sirve. La oración es un arma que te permite cortar de la vida tuya y de la vida de los que están a tu alrededor todo aquello que no sirve. Libro de Mateo, capítulo 17, versos 20 y 21. Mateo 17, 20 y 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesucristo le está hablando a sus discípulos de la fe, de lo que hay que tener para mover montes, fe. Pero después les dice: ustedes pueden tener toda la fe del mundo, verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dos armas que el Señor nos ha entregado: oración y ayuno. Hoy estamos hablando de la oración. Después tocaremos el ayuno en la siguiente reunión, el ayuno como arma poderosa de Dios. Pero el Señor le dice a sus discípulos: puedes tener fe para hacer negocios, puedes tener fe para creer que la bendición viene, puedes tener fe para creer que Él puede cambiar, que ella puede cambiar, que todo puede cambiar, pero hay cosas que necesitan no tanto de tu fe, sino de tu oración. La fe sin obras es muerta. Y la oración es arma para echar fuera lo que no sirve. Mira al que tienes al lado y dile: necesitas tener esa arma en tu vida, porque hay cosas, ataduras de años, pecados ocultos de años, brujerías, hechicerías, pactos que el enemigo ha hecho por nosotros, pactos que mujeres o hombres han hecho por nosotros, que no se van a romper solo con que asistas a la iglesia y tengas fe. Se van a romper cuando decidas entrar en las profundidades del Espíritu Santo y entrar en la oración. Ahí es donde se rompen las ataduras. Ahí es donde se cortan los pecados que llevamos durante años arrastrando y que caemos y caemos y caemos nuevamente. Porque todos en algún momento hemos atravesado este tiempo de caer y caer y caer y caer. Así que yo quiero que usted pueda entender, o que podamos entender en esta noche, que hay cosas de nuestra vida, eso que Dios te está hablando al oído allí en Arauca, eso que Dios te está hablando al oído aquí en Bucaramanga. Hay cosas de tu vida que solo se van a romper con la oración. Hay cosas, pecados, ataduras, cadenas que tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón que solo se van a romper cuando adentramos nuestro espíritu en las aguas
de la salvación, de la gloria y de la gracia de Dios. Nos sirve la oración como arma para cortarlo, para quitarlo. Vuelvo a repetirlo, con 2 horas o 4 horas que estés en la iglesia los miércoles y los domingos, no es suficiente. No es suficiente para que tengas un verdadero cambio de vida. Para tener un verdadero cambio de vida hay que utilizar la oración para romper eso que nos está atando y que nos está deteniendo. ¿Y en qué parte opera esto, Hugo? En todas las áreas de tu vida. Si tu trabajo te está reteniendo, te están reteniendo en el trabajo y no avanzas, métele oración. Clama por ti, por tu empresa, por tu jefe, por tus clientes, por tus compañeros de trabajo. Clama, arrodíllate, usa la oración como arma para desatar lo que está atado en tu empresa, en tu casa. Si tus hijos parece que no quieren salir de ese mundo, de ese pecado, de esa situación en la que está, es hora, papá, es hora, mamá, de arrodillarse y empezar a utilizar la oración como arma, no en contra de ellos, ni de sus amigos, ni de sus compañeros. Utilízala en los ambientes celestes, en los lugares en donde se mueven los demonios. Cuando tú te arrodillas, clamas y le pides a Dios, se rompen esas ataduras, se cortan todos los hilos con los cuales el diablo tiene atada tu familia, tiene atada tu empresa, tiene atada tu economía, tiene atada tu vida espiritual. Pero si no entras en la oración, si no peleas en la oración, si no madrugas a la oración, si no sacas tiempo a la oración, vas a seguir viviendo la vida como la has vivido hasta este momento. Y yo quiero hacer una pregunta. Yo creo que alguien que me está viendo en esa pantalla está cansado hoy de vivir así. Creo que hay alguien que tiene que estar cansado, pero la cuestión de cansarse es empezar a tener cambios. Utiliza la oración, arrodíllate, clama. ¿Cuánto tiempo debo hacerlo, Hugo? El tiempo que sea necesario. Hay gente, lo vuelvo a repetir en la palabra, que clamó por años. Hay unos que clamaron e inmediatamente Dios escuchó su oración, pero hay otros que clamaron por años, clamaron por décadas hasta que vieron la respuesta. Entonces, si ellos tuvieron que hacerlo, ¿qué nos impide o qué nos hace pensar a nosotros, a ti y a mí, que no debemos hacerlo? Ay, pero Hugo, llevo clamando por esa bendición 6 meses, clama 6 meses más. Hugo, pero llevo clamando por eso 2 años, clama 2 años más. Sigue ahí, porque eso es lo que hace la diferencia, que nosotros creemos que la bendición va a venir, dice la palabra, y aunque tardare, llegará. Porque no es en nuestras fuerzas. La oración no utiliza tus fuerzas. La oración no utiliza las fuerzas de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. La oración utiliza el poder del Espíritu Santo. Libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Zacarías 4, verso 6 dice: el Señor, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, lo vuelvo a repetir. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Y en dónde es la batalla? ¿Dónde nos decía la palabra que era la batalla que leíamos hace un instante en el libro de Efesios? ¿En dónde es la batalla? En los lugares celestes. Y él dice, acaba de decir, el Señor de los ejércitos celestiales. La oración traerá victoria cuando la uses en el momento correcto, en el lugar correcto y hacia el objetivo correcto. Recuerda que el objetivo no es destruir a los que están a tu lado. El objetivo es destruir al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Los espíritus, los entes espirituales y las potestades que están en donde, en los lugares celestes.
Un cristiano que entienda esto hace o puede entender o hacer lo que hizo un día Josué. Dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 10, versos 12 al 14. Josué 10, del 12 al 14. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Ni antes, jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor, escucha lo que dice, cuando el Señor escuchó y contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Si nosotros empezamos a tener ese nivel de compromiso con Dios, de estar ahí, de orar en todo tiempo, dice la palabra que debemos orar sin cesar. Si oramos en todo tiempo, el Señor va a permitir que el tiempo se detenga. El Señor va a permitir que haya momentos en los que el enemigo piensa que está ganando, pero el Señor te va a dar luz. Eso es que el tiempo se detenga, que haya la luz para que tú puedas destruirlo. ¿Y cuál es la luz? La luz es su espíritu que pelea contigo y que pelea por ti. Entonces, lo que el cristiano, lo que el creyente debe entender es que en medio de esa comunión diaria, en medio de esa comunión constante con Dios, Él mantiene la luz encendida en el ambiente espiritual para que tú alcances la victoria. Pero ¿cómo se logra esto, Hugo? Esto se logra cuando yo entiendo que la oración es el arma poderosa. Josué lo entendió y lanza semejante oración: Señor, te pido que haya luz, que el sol se detenga y que la luna no avance, para poder destruir al enemigo. Y yo quiero decirte y hacerte entender en esta noche que cuando Dios está de nuestro lado en las batallas espirituales, su luz nos permite alcanzar la victoria. Mira al que tienes al lado y dile: la luz de Cristo te va a dar el tiempo para que alcances la victoria. Te va a mantener en luz, en tranquilidad, y no va a permitir que tu vida, que tu oración se llene de tinieblas, porque el sol se va a mantener brillando para que tú pelees. Eso lo hace la oración. La oración también sirve, yo hablaba de que la oración es arma de batalla, como hemos leído, pero también es arma de protección. Dice el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, versos del 7 al 10. La oración de poder para protección de nuestros enemigos, lo he titulado yo, lo he llamado yo. Primer libro de Samuel, capítulo 7, del 7 al 10. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Entonces los israelitas lanzan esta frase, escucha lo que dice, verso 8: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Es decir, acudieron a Samuel y pidieron una oración ¿de qué? De protección. Le pidieron a Samuel que orara para que el Señor los protegiera. Entonces, dice el verso 9, Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Cuando tú utilizas la oración como arma de protección, el Señor te guarda, el Señor te cuida, el Señor guarda tu familia, guarda tus hijos. Cuando la oración viene de alguien que ha pasado tiempo con Dios constante, cuando la oración viene de alguien que conoce
a aquel que lo salvó y que lo cuida. El Señor escucha su oración. Por eso el pueblo sabía a quién tenía que ir a pedirle oración. Yo quiero lanzar este reto. Tu familia tiene que saber a quién dirigirse para una oración de protección. Y si tú eres el sacerdote o eres la sacerdotisa de casa, se van a acercar a ti para que lo hagas en primera vez o por primera ocasión. Pero para que les enseñes a ellos que van a ser los sacerdotes de su hogar, que van a ser las sacerdotisas de su hogar y que en algún momento ellos serán los Samuel que son buscados para levantar una oración de protección para la casa. Dice la palabra. Entonces, verso 10, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión en los filisteos que los israelitas los derrotaron. Hay gente que piensa que la protección es que no vengan los problemas. La oración dice que la palabra dice que el Señor escuchó la oración. Y llegaron los filisteos. Pero en el momento en que el enemigo llegó, el Señor los protegió y les dio victoria. Entonces, debemos tener claro aquí en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que la oración nos protege de los problemas, nos sirve como arma de protección. Los problemas van a venir, claro que sí, pero cuando alguien oró, cuando alguien clamó, la protección de Dios también va a estar ahí. Yo sé que no es fácil la oración. Aún con el tiempo que yo llevo caminando con Dios, me cuesta horrores a veces orar. Me cuesta horrores a veces levantarme a la madrugada, de abandonar la cama que está tibia, e irme al balcón o irme a la sala, arrodillarme y decirle: Señor, aquí estoy. Pero me cuesta aún más horrores cuando pasan los días y no lo hago y siento que estoy desconectándome de papá. Inmediatamente tengo que volver y arrodillarme y decirle: Señor, me desvié por unos días, pero aquí estoy nuevamente. Porque es un arma de ataque, es un arma de defensa, es un arma que me sirve para cortar todo aquello que quiera atacar mi vida, mi familia, esta iglesia, a usted, porque usted hace parte de mi familia, usted es parte de Revenant Church, inmediatamente se convierte en familia mía, en primo, hermano, tío, parcero, como quiera llamarse. Y yo sé que como arma de protección lo tengo que hacer para que nos cubra a todos, para que nos ayude a cortar lo malo. Pero también sé que es un arma de protección que cubre esta casa, que cubre mi casa, que cubre tu casa, que cubre tu familia. Y cada día le pido a Dios y hago una oración pidiéndole al Dios del cielo que donde estés, Dios cuide a mi familia. Y cuando hago esa oración, entras tú en esa oración. Pero esto no es solamente obligación mía o mandato mío, mi amado. Esto es un mandato para ti que me estás escuchando. No podemos seguir pasando los días descuidando la oración. Un cristiano sin oración es un animal indefenso, llamémoslo así. Es una oveja indefensa. Un cristiano sin oración es un cristiano sin bases. Un seguidor de Cristo sin oración es una veleta que el viento lleva de un lado al otro. Pero un cristiano en oración o un seguidor del Padre que esté en oración es un arma en las manos del Señor. Es una espada, es una saeta, es una flecha en la aljaba de Dios, esperando ser lanzada, esperando ser utilizada. Pero yo quiero que puedas en esta noche acercarte a Dios y decirle al Espíritu Santo: Señor, tal vez he fallado,
en mi tiempo de oración. Tal vez no había entendido lo fundamental, lo esencial y lo poderosa que es la oración. Tal vez escuché muchos días que hay que orar, pero no entendía o no dimensionaba qué es esto. Pero Señor, hoy yo entendí un poco más la oración y espero que tú allí desde casa lo hayas entendido y que en tu lista de prioridades esté la oración como arma de batalla y la oración como arma de defensa. Quiero que puedas cerrar tus ojos un instante y le digas al Señor: Padre bueno, perdóname, discúlpanos si hemos dejado algo tan importante atrás, bendito Dios. Si hemos desechado esos momentos o esos tiempos de oración, si nos hemos olvidado o si nunca lo habíamos hecho, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a no rendirnos y a seguir avanzando cada día. Ayúdanos para que la oración se convierta en una parte importante y fundamental de nuestras vidas. Entendemos hoy que con la oración cortamos ataduras, liberamos nuestras vidas, pero también traemos protección a nuestros hogares, a nuestras empresas. Señor, te damos gracias por permitirnos entender en esta noche esa parte fundamental de la vida de los seguidores de Cristo, bendito Dios. Yo bendigo tu vida en esta noche, bendigo las familias de Bucaramanga, de Arauca, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Bogotá, todas las familias que me están viendo, las bendigo en esta hora. Espero que el mensaje haya sido de bendición para tu vida, que hayas recibido la bendición que Dios nos envió y que tu vida o nuestra vida a partir de hoy esté basada en la oración como arma para batallar y alcanzar nuestras bendiciones.